La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant,
Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de jueves, porque hoy es jueves. El 13 por ahí es hoy, ¿verdad? El 13. Bien, acerté. Hoy es jueves 13 de marzo del 2025. Hay tensa expectativa en el mundo porque esta tarde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante un acto conjunto con el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, y varias autoridades, ahí se repartían carpetas, se intercambiaban firmas, acuerdos de aquí para allá, pero entre esas cosas mencionó dos asuntos muy importantes Putin. Uno de ellos dijo que ya está desplegado un arsenal atómico en las fronteras de Rusia. O sea, llevaron sus misiles, sus ojivas nucleares a la frontera con Ucrania, con Polonia y con Bielorrusia. Y dijo, con Bielorrusia tenemos una larga tradición de amistad, nuestros antepasados fueron héroes, nos queremos mucho, estaban ahí nuestras ojivas para protegerles. Y con respecto a Polonia y a Ucrania, dijo que estaban ahí las ojivas para protegerse Rusia de ellos. De todos modos, esta escalada hacia lo atómico, hacia lo nuclear, es sumamente preocupante. El tema nuclear ya hace un par de años lo había mencionado Putin, dijo nosotros tenemos una opción nuclear. Pero hace 15 días el bestia de Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, sacó a relucir otra vez el tema nuclear. Dijo nosotros tenemos armas nucleares y podemos hacer un paraguas nuclear para proteger a nuestros aliados acá en Europa. Y a eso ahora se agrega lo de Putin. Esas son las malas noticias, las preocupantes noticias. Pero hay algo que también dijo Putin que da un poco de esperanza. Porque dijo, en general estoy de acuerdo con el plan de paz propuesto por el presidente Trump. El plan de paz propuesto por Estados Unidos, que se compone primero de un alto el fuego de 30 días, dentro de los cuales vamos a negociar los lineamientos. Pero para que aceptemos este plan de paz de 30 días, todavía quedan algunas cosas por resolver. Primero, que no se rearme Ucrania en ese tiempo. Segundo, que no se entrene a más tropas en Ucrania. Y tercero, que haya un cuerpo inspector, pero no armado. O sea, que vayan, qué sé yo, los cascos celestes de la ONU o tal vez funcionarios norteamericanos a ver cómo se hace el tema de no intercambiar balazos entre ucranianos y rusos durante 30 días. Bueno, vamos a ver si prospera esto. Como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, cada día que pasa sin que haya un alto el fuego, cada día que pasa dando continuidad a la guerra, son centenas de vidas que se pierden. Y es cierto, lamentablemente, los que se sientan a negociar no son los que están en primera fila, ni son los que tienen a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus maridos en el frente de batalla. Entonces para ellos es muy fácil sentarse a teorizar sobre la guerra, sobre la paz, mientras hay gente que en el frente de batalla se muere.
Es una pena, pero es así. Yo creo que no habría guerras en el mundo si se establecía que aquellos que propician la guerra, aquellos que declaran la guerra, aquellos que deciden la guerra, sean obligados a ir al frente de batalla. Ahí van a pensar más de una vez para ordenar estos ejercicios que no le hacen nada bien a nadie, estos ejercicios, estos juegos de guerra, como se dice, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan que les habíamos contado la primera parte de la Revolución Francesa? Y terminamos esa primera parte con la firma de la Constitución y que parecía todo encaminado. Pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente, recién después de esa firma de la Constitución, que era excelente, que era con unas intenciones espectaculares, iba a venir el auténtico terror en toda Francia. Pero eso vamos a hablar en un rato porque ahora tenemos un oyente. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Vos sabés, mi querido Alberto, Sí. hubo un lugar en el mundo y una época en la que los que provocaban y decidían guerras iban al frente. Solamente en Europa y durante la Edad Media, porque esa era la tradición caballeresca. El jefe militar o el señor feudal no le bastaba con sus prerrogativas de nacimiento para tener el respeto de sus subordinados. Tenía que demostrar que merecía respeto. De ahí viene la vieja tradición caballeresca que, bueno, ahora ya terminó. Ahora los que deciden la guerra se la pasan todo el tiempo en la comodidad de su oficina. Ahora hay una cosa que yo no entiendo. Tiene que te interrumpa. Por ejemplo, es famoso Alejandro Magno al frente de sus tropas. El tipo iba adelante siempre y le seguían sus soldados, ¿verdad? Claro. Y hay un montón de ejemplos, pero se perdió eso, como vos decís. Ahora están tranquilamente en sus oficinas. Una vez vi un sketch en la televisión, en un salón. Estaban varias personalidades, chicas, hombres, entre ellos un general lleno de estrellas, y recibe una llamada y le dice el que le llama, tenemos que batirnos en retirada porque el enemigo es más poderoso acá. Y el tipo con una copa de champán en la mano le dice: ¡al ataque, cobardes! ¡Al ataque, cobardes! Sí, eso pasa actualmente. Y hay algo, Alberto, que seguramente mucha gente no entiende, entre ellos yo. Nosotros sabemos que los gobiernos norteamericanos, especialmente los del Partido Demócrata, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se dedicaron ellos a promover guerras en el mundo. ¿Por qué? Porque para ganar la Segunda Guerra Mundial tuvieron que hacer un esfuerzo de inversión de capital muy grande en la industria militar. Sí, Al terminar esa guerra terminó el negocio. así Entonces mismo. se dedicaban a promover guerra, pero no solamente al hablar de industria militar, tenemos que incluir a todos los contratistas del Estado, no solamente los que fabrican armas. Un ejército en campaña compra vehículos, compra combustible, compra tiendas de campaña. Es un gran estímulo para la industria farmacéutica. ¿Cuántas toneladas de papel higiénico compra un ejército en campaña? El presupuesto de defensa es muy jugoso.
Increíblemente jugoso. Vi ahora que, por ejemplo, se otorgaron cerca de 80.000 millones de dólares para la fabricación de submarinos en Estados Unidos y no se fabricó un solo submarino, desapareció la plata. Esos son corruptos y no macanas, nosotros somos nenes de pecho. Y sí, pues, en todas partes se cuecen habas. Así Ahora, mismo. el gobierno norteamericano yo creo que es el más corrupto del mundo, pero según mi opinión te voy a contar porque no se le nota. Porque sabemos- tienen la maquinita. y pasa, bueno, los argentinos, los paraguayos, los bolivianos también tenemos maquinitas, pero la inflación se siente, Alberto. La inflación argentina la paga el pueblo argentino, Así es. pero la inflación del dólar la pagamos todos. Por eso es que ellos no sienten mucho, porque su pérdida la comparte con todos nosotros. Así los es. habitantes de la tierra. El dólar pues, es la moneda universal. Por eso te dije, ellos tienen la maquinita del dólar, Sí. que no es cualquier maquinita. No, es cualquier maquinita. Bueno, mi querido Alberto, tenga muy buenas Me tardes. hiciste acordar de una obra de teatro de William Shakespeare, que se llama Ricardo III, ¿verdad? Y en no, esa- Ricardo Corazón de León. ni nada. No, este es otro. Ricardo Corazón de León fue poco tiempo rey de Inglaterra. Él era el hermano de Juan Sin Tierra, hijo de Leonor de Aquitania, y de su papá, que era Enrique II, creo que era su papá, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que en esta obra que escribe Shakespeare, que se relata una batalla famosa del año 1485, en eso que era una batalla entre dos facciones dentro de Inglaterra, ¿verdad? La guerra de las dos rosas se le llamó, ¿verdad? civil. Y estaban, en un lado estaba la casa de York y en otro lado la casa de Lancaster, ¿verdad? Estaban peleando por el trono de Inglaterra. Y hay una escena dentro de la obra en la que se está desarrollando la batalla de Bosworth. Y Ricardo III con su espada en su caballo al frente de su tropa, ¿verdad? Y en una de esas, el caballo de Ricardo III recibe un lanzazo en el pecho y cae muerto. Y el tipo se queda a pie, rodeado de enemigos, y grita: "Mi reino por un caballo". Sí. Es un ñenga famoso. Y sí, Ya, por- quedó, bueno, está dentro, o sea, es una creación de Shakespeare. Sí. No Mira. sabemos si realmente dijo. Y creo que no, porque ¿quién va a escuchar en medio del fragor de la batalla, verdad? Lo Pero dijo, el tipo, su personaje, Ricardo III, dentro de la obra grita, cuando queda a pie, rodeado de enemigos: "Mi reino por un caballo". Qué bien, Alberto. Así es. Y en buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Oscar, un placer como siempre. Hay un dicho que dice que en las obras literarias está escrita la verdadera historia. Y no sé si esto es verdadero, pero es muy lindo, ¿verdad? Muy gráfico. En ese momento, ser rey no era nada. Tener ese reino no era nada para alguien que está rodeado de enemigos. Y entonces el tipo ofrece su reino, su gloria, por un caballo para escapar. Bueno, volvamos a la Revolución Francesa, ¿sí? Decíamos que se firma la Constitución y que todo el mundo estaba feliz y contento. Esa Constitución que en gran parte fue inspirada y creo que hasta fue dictada por el general Lafayette, quien había estado luchando, como ya les conté, por la independencia de los Estados Unidos, por la independencia de las colonias americanas de Inglaterra, y vence, y el tipo se empapa del espíritu republicano de los próceres norteamericanos.
Bueno, entonces se firma eso, todo el mundo contento. Nadie podía imaginar que iba a ser el comienzo del gran terror en que fue sumido todo el pueblo francés por los revolucionarios radicales de la izquierda francesa. Una historia de traiciones, decapitaciones, un tiempo de guillotina y giros locos dentro de la trama que a mí me parece que ni siquiera Christopher Nolan, el gran director, podría imaginar esos cambios de temperamento tan repentinos. Bueno. La Asamblea Nacional Legislativa, una vez que se firma la Constitución, se disuelve. Esto fue el 20 de septiembre de 1792. Y en lugar de la Asamblea Nacional Legislativa, se crea la Convención Nacional, que venía a ser como una especie de parlamento, ¿verdad? Pero con otro nombre. Y las reuniones de este nuevo órgano, de este nuevo cuerpo, se llevaban a cabo la mayoría de las veces en la sala de equitación de los jardines del Palacio de las Tueras. En resumen, en el mismo lugar que la Asamblea Nacional Legislativa. No cambió eso, en el mismo lugar. ¿Cómo se eligió esta convención? Se hicieron unas elecciones, pero la participación fue muy baja. ¿Y cuáles fueron los resultados? Más del 50% de los votos, más de la mitad de los votos, fue para los llamados centristas de la llanura, cuyo líder era Lázaro Carnot. Después de ellos, los segundos con más votos fueron los jacobinos, que eran bastante jodidos, los montañeses de Robespierre. Ese nombre va a ser importante en la historia de terror. Robespierre. Y después, tercero, estaban los girondinos de Brissot. Los monárquicos, los que todavía abogaban por el retorno del rey Luis XVI, quedaron fuera de la convención. Así que lo primero que hizo esta convención fue abolir la monarquía. El día de la primavera de ese año 1792, el 21 de septiembre de 1792. Y al día siguiente, el 22 de septiembre, se proclamó la primera república francesa. Hasta ahora hubo 5 repúblicas francesas. De Gaulle, algún día vamos a contar esa historia, fundó, por ejemplo, la Tercera República. Después de eso ya hubo 2 más. Bueno, sigamos con esto. Se funda entonces, se proclama la primera república francesa. Como ya no había rey, porque el día anterior había sido abolida la monarquía, esta cámara concentró los poderes legislativo y ejecutivo. Por lo menos al principio. A pesar de que ahí había una clara disparidad de peso entre los que habían ganado más votos y los que habían salido terceros, los girondinos. ¿Por qué? Porque estos, que eran mucho más radicales, mucho más extremistas, se apoyaron con los jacobinos. Y ahí entonces tuvieron muchísima fuerza porque además se movilizaban mucho, ¿verdad?
Bueno, esta primera parte, por eso se la conoce como la convención girondina, la convención girondina, porque eran los que llevaban la voz cantantes. Este parlamento tenía una cantidad de gente, 749 diputados. Y como nunca se le da el gusto a semejante cantidad de personas, ustedes saben que un camello, es un caballo diseñado por una gran cantidad de personas. Cada uno mete su cuchara y en vez de salir de un caballo te sale un camello. Así que dijimos, lo que tenemos que hacer es crear otra constitución. Esta es demasiado liberal, en el sentido liberal no de los Estados Unidos, sino de esta parte del mundo. Es demasiado de derechas. Protege la libertad de expresión, protege la propiedad privada. Esto no nos gusta, dijeron los girondinos, ¿verdad? Entonces, vamos a crear una nueva constitución de corte republicano. Va a tener, dijeron, el espíritu de la anterior, la del 91, pero vamos a darle un toque más republicano. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle a las principales fuerzas políticas de esta convención. Desaparecieron los monárquicos y los girondinos, que eran revolucionarios más o menos moderados, que apostaban por una república francesa descentralizada, una república francesa federal, como es Estados Unidos, por ejemplo, y como es Argentina también, en donde cada provincia tiene su propio gobierno, su propio parlamento, y así subrepticiamente. Era un gasto al pedo. El líder de los girondinos era Jacques-Pierre Brissot. Después estaban los jacobinos, que se le decían los señores de la montaña, porque se sentaban en la parte alta de la cámara. Y los jacobinos eran los más radicales y tenían una ventaja. Todos obedecían a una idea. Estaban, digamos, homogeneizados. Estaban muy cohesionados. Sus diputados siempre votaban lo mismo. Y destacaban entre esa gente, entre esos jacobinos, Moulin, Danton, Marat y Robespierre. ¿Qué es lo que querían estos muchachos? Ellos querían no un país federal, sino una república centralista. Ellos querían que todo el poder se centre en París. ¿Y por qué tenían esa visión? Porque pensaban ellos que cuanto más poder tuviera París y menos las provincias, las demandas de los distintos rincones de Francia no iban a tener fuerza. Siempre el poder centrado en París iba a ser el poder que se imponía. Y después estaban los de la llanura, a los que le decían los del pantano, y se llamaban así porque se sentaban en los escaños más bajos de la Cámara. Y este fue el que ganó las elecciones, el que tenía más diputados, el que tenía más representantes, y estos eran los centristas. O sea, había una derecha, una derecha moderada, digamos, los girondinos. Había una izquierda bastante radical, los jacobinos, y la mayoría era la que estaba ahí, el sector, digamos, centrista, que era la mayoría, pero era gente que no tenía el ímpetu, las ganas de poder que tenían los otros. Y tampoco
este grupo grande de gente, más del 50%, no tenía sus ideas cohesionadas. Al principio, este centro apoyó más a los girondinos, o sea, a los de la derecha moderada. Pero después los jacobinos fueron trabajándoles y fueron captándoles, más o menos como hicieron los de Honor Colorado con los senadores de ¿cómo se llama? El partido de Payo. ¿El partido de Payo cómo se llama? Cruzada Nacional. Bueno, estos muchachos del centro empezaron a ser absorbidos por los jacobinos y seguían cambiando de bando como los de Cruzada Nacional hacia Honor Colorado. O sea, había en esa época también los chaqueñitos, los yaminal, los jatar y compañía, ¿verdad? Para que vean que la historia siempre es circular, siempre se repite. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés. Entonces empezaron a ir del lado jacobino. Y para terminar de dibujarles el panorama de este parlamento de casi 800 miembros, había grupos extraparlamentarios que habían metido algunos representantes, por ejemplo, agrupaciones de barrio o secciones parisinas, que eran algunas de ellas fuerzas políticas pequeñas, pero que tenían gran apoyo de las clases populares. Entre estos destacaban los que ya les mencioné, los sans-culottes, que se les decía así porque no usaban los bombachones que estaban de moda entre los hombres, bombachones entre los hombres, estos franceses también. Estos sans-culottes, que quiere decir sin bombacha, usaban pantalones como los que usamos ahora. Ellos eran unos pioneros de la moda actual. Estaban los sans-culottes, estaban los enragés, estaban los furiosos, liderados por un cura, el abad Jacques Rod. Bueno, estos grupos eran muy parecidos entre sí, eran radicales, se solían manifestar a favor de los más necesitados, pero usaban métodos medio violentos, decir, un tanto violentos. Y como buenos zurdos reclamaban una economía planificada. Bueno, pero volvamos, los girondinos, gracias al apoyo de los centristas en un principio, consiguieron revertir, consiguieron anular muchas de las medidas más radicales que proponían estos grupitos junto con los jacobinos, como el tema del tribunal revolucionario. Siempre yo, cuando repaso esta parte de la historia francesa, me acuerdo de que la izquierda latinoamericana revivió la figura del tribunal revolucionario. Entonces cualquier grupito de estudiantes que militaban en la izquierda, que se declaraban rebeldes y admiradores de la guerrilla, tenían su tribunal revolucionario. Imagínense qué hubiera perdido la humanidad si una de las sentencias de un tribunal revolucionario imberbe hubiera sido llevado a cabo. Estamos hablando de hace muchos años, de la década del 30 en la Argentina. En la Universidad de La Plata había un estudiante de física que se llama Ernesto Sabato. Él, como la mayoría de sus coetáneos y de la gente de esa universidad, se unió al grupo de izquierda, de estudiantes de izquierda de la universidad. Pero Sabato era un tipo muy lúcido y en las reuniones discutía las ideas atrabiliarias de los dirigentes de izquierda. ¿Cómo van a pensar eso?
¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a armarnos y a matar gente? Entonces decidieron hacerle a Sábato un tribunal revolucionario. Un juicio popular revolucionario. Por supuesto, en secreto, sin que sepa Sábato que estaba siendo enjuiciado. Bueno, este tribunal revolucionario condena a muerte a Sábato. Pero no se animan a matarle ellos. Entonces uno de los, entre comillas, jueces dice, ¿por qué no le escribimos a nuestros colegas, a nuestros correligionarios de la Unión Soviética, que ellos se hagan cargo de matarle a este hijo de puta de Sábato? Escriben una carta y Moscú les contesta: vamos a traerlo acá para que se cumpla la sentencia de muerte. Entonces le envían una beca, una invitación con una beca completa para la Universidad de San Petersburgo a Ernesto Sábato. El tipo feliz, se va a ir a estudiar física en una universidad prestigiosa, todo gratis. Y se embarca el tipo. No había aviones en esa época. Estamos hablando de la época de la década del 30. Había aviones, pero no había aviones que crucen el océano para llevarte a Europa. ¿Qué pasó? Uno de los compañeros revolucionarios que integraron el tribunal que sentenció a Sábato se arrepiente. Entonces le manda un telegrama a un puerto belga en donde sabía que iba a atracar el barco en el que se iba Sábato. Y cuando llega Sábato, recibe el telegrama y decía: no vayas a Moscú, fuiste sentenciado a muerte, te van a matar, para eso te invitaron los de la Unión Soviética. Eso le salva la vida a Sábato. Y ahí entonces él se va a París, completa sus estudios en París y durante mucho tiempo vivió en París. No quería volver, que no sea que otro tribunal revolucionario le condene a muerte. Entonces, los jacobinos, junto con estos radicales minoritarios, habían propuesto la creación de los tribunales revolucionarios, ¿verdad? Esto gracias a que en un primer momento los centristas estaban con los girondinos, se pudo parar, ¿verdad? Moulin, Danton, Marat y Robespierre querían eso, ¿verdad? Bueno, siempre estos de la extrema izquierda abogaban por los más necesitados y por una centralización de la economía. También, gracias a estos votos centristas, los girondinos pudieron poner fin a las matanzas de presos. Se volvió a establecer la libertad de comercio, la libertad de grano y un montón de cosas más que habían determinado los jacobinos. Eso sí, los jacobinos salían a la calle a protestar cada vez que una de estas medidas eran adoptadas por la mayoría. Salían a armar quilombo, a putear, a gritar, a romper cosas. Y en este ambiente tan caldeado se empezó a redactar la nueva Constitución. Pero claro, con tanto griterío, con tanto quilombo, no había manera de redactar nada. Y mientras tanto, la primera coalición, ¿se acuerdan de los países que quisieron venir a defender, a reponer en su trono a Luis XVI? Seguían en guerra con Francia y se habían abierto dos nuevos frentes. Dentro de ese quilombo interno también había la amenaza de invasión del exterior. O sea, había abierto un frente en Italia y en Alemania.
Bueno, lo cierto es que el ejército francés consiguió no solamente repeler la invasión del frente alemán, sino que además a finales de 1792 llegaron a controlar Niza y parte del reino de Cerdeña, del Piamonte. Y por otro lado, invadieron el Sacro Imperio y tomaron ciudades de la zona del Rin, como Maguncia, Mainz, a orillas del río Rin. Y después de vencer ahí, y después de librar otras 2 batallas victoriosas, llegaron hasta Frankfurt. En octubre de ese mismo año, en otro frente, los austriacos empezaron a sitiar la ciudad de Lille, pero por suerte para los franceses había un general muy capaz, el general Dumour, y no permitió que se cierre el sitio, que se cierre el cerco, y los venció a los austriacos en la batalla de Japs. Eso fue el 6 de noviembre de 1792. Gracias a ese triunfo, los franceses avanzaron y ocuparon toda Bélgica, lo cual fue un logro bastante tremendo. Y eso hizo que los revolucionarios franceses estén envalentonados, contentos, digamos. Bueno, aquí también hubo otro debate en la convención. ¿Qué hacer con los países conquistados por Francia? Una anexión pura y dura, bueno, esto es ahora territorio francés, o respetar la independencia de esos países y convertirlos en repúblicas hermanas. Por supuesto, los más radicales, los alineados más a la izquierda, abogaban, reclamaban intervenir lo máximo posible en estos países, a los que les llamaban países liberados por Francia y que pasen a formar parte de Francia. Y justificaban esta postura de anular la independencia de esos países mediante una doctrina mesiánica, de que ellos, imaginen desde dónde ya viene la locura zurda, decían: nosotros somos los salvadores del mundo. Nosotros somos la reserva moral de la humanidad y tenemos la obligación de romper las cadenas que atenazaban a los ciudadanos de estos países de nuestro alrededor. De todos modos, esto duró bastante tiempo, pero en ese tiempo los revolucionarios incorporaron esos territorios a Francia. Incorporaron Basilea, incorporaron Maguncia, pero esa incorporación duró muy pocos meses. ¿Por qué? Porque el ejército del Sacro Imperio y también los prusianos se encargaron de reconquistar esos territorios rapidito. Bueno, en ese interín, en ese quilombo de guerras, de frentes, de anexiones, de conquistas, de pérdida, también seguía vigente una disputa, una discusión, un debate. ¿Qué hacer con el rey? El rey seguía preso. Estaba encarcelado en la Torre del Temple. El rey y por supuesto toda su familia y algunos de sus sirvientes. Los girondinos querían
un poco más de cárcel y después destierro, echarlo al rey de Francia. Pero los jacobinos querían hacerle un juicio y condenarle a muerte. O una parte directamente querían, sin juicio ni nada, asesinarlo, ¿verdad? Lo cierto es que armaron los jacobinos, los de la extrema izquierda, un plan para desacreditarle a Luis frente a su pueblo. Porque aunque ustedes no crean, todavía la mayoría de los franceses, del pueblo llano francés, lo quería a Luis en el trono. Entonces, un día, como por arte de magia, los jacobinos descubren un escondite secreto bajo el Palacio de las Tullerías. Y en ese escondite secreto le cuentan a la gente que había un armario de hierro con cientos de documentos y cartas personales del rey, con banqueros y ministros que le señalaban al rey como estar armando un complot contrarrevolucionario. Incluso le involucraron a uno que fue revolucionario, el conde de Mirabeau, que ya había fallecido para ese entonces, y descubrieron supuestamente documentos que mostraban que este señor, conde de Mirabeau, estaba a sueldo de Luis XVI y que había sido el espía, que había jugado a dos bandas. Bueno, el plan dio resultado. La gente dijo, che, mirá lo que hacía el rey, sin darse cuenta de un detalle. ¿Cómo en un escondite secreto estaban las cartas que había mandado el rey a banqueros y a políticos extranjeros? Tendrían que estar guardadas, que si las cartas de respuesta de esos banqueros y políticos, no la carta que él mandó, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que la propaganda a veces obnubila la mente de las personas. Bueno, lo cierto es que así estaban las cosas. Todo el mundo opinaba en este debate. Todo el mundo creía que su idea era lo mejor que se podía hacer en el caso de que Destino tenía que ser el asignado para el rey. Con esto, la mayoría de girondinos pasaron a pedir un juicio con garantías. Sobre todo, decían, y en eso tenían razón, para evitar suspicacias por parte de los otros reinos. Sabían, por supuesto, que solo por enjuiciar al rey iban a remover un gigantesco avispero entre las demás monarquías de Europa. Pero ya que se iban a meter en un problema con ese juicio, decían, al menos tenemos que tener una excusa de que ese juicio iba a ser con todas las garantías. En esos debates sobre qué hacer con el rey, empezaron a sobresalir dos figuras de los jacobinos. Luis de Saint-Just, que era un jovencito que sorprendió a todos por su brillante oratoria y también por su fanatismo radical, y Robespierre. Robespierre y Luis de Saint-Just no querían enjuiciarle al rey. Querían que se le ejecute sin más, que se le corte la cabeza. Después, con el tiempo, conociéndose ya todas las historias que ocurrieron en ese lugar y en ese momento histórico, a Luis de Saint-Just los historiadores le pusieron el apodo
de Arcángel del Terror. ¿Por qué? Porque tenía cara de niño, era rubio, de pelo largo, parecía un nene bueno y era el tipo que más, por culpa del cual más gente perdió la cabeza durante ese periodo. Bueno, tras mucho debate encendido, ganaron los girondinos y entonces llegamos al juicio de Luis XVI. Este juicio comenzó el 10 de diciembre de 1792 y el 15 de enero de 1793, un mes y 5 días después, se votó su condena. Los girondinos querían evitar una condena a muerte, querían un poco de cárcel y después desterrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los girondinos decían, va a haber una reacción de las potencias europeas si le condenamos a muerte. Pero los jacobinos, gracias al apoyo de los legisladores de las bancas más bajas, de lo que le llamaban la llanura, hicieron que gane la opción de la condena a muerte. Así que en la mañana del 21 de enero de 1793, la convención ordenó la decapitación del rey Luis XVI. Ya no le decían durante el juicio, ya no le llamaron rey Luis XVI, le llamaban el ciudadano Luis Capeto. Ese día lo sacaron de la torre del Temple donde estaba prisionero, lo alzaron a un carruaje y le llevaron hasta la Plaza de la Concordia. Ahí lo acomodaron bajo el filo de la guillotina y rápidamente el mecanismo creado por el doctor Guillotín le rebanó el coco, le separó la cabeza del cuerpo. Y increíblemente, estos ciudadanos de la culta Europa bramaban de alegría, bailaban y cantaban y bebían a mansalva. Técnicamente, al ser muerto el rey, el trono pasó de forma extraoficial, digamos, a su hijo de 7 años, Luis, que iba a ser Luis XVII. El cual no es muy tenido en cuenta, fue solo titular del trono de Francia hasta su muerte en el año 95, 2 años después de la muerte de su papá, por una tuberculosis y una avanzada desnutrición que le tomaron por las condiciones realmente infrahumanas de la prisión en la Torre del Temple, donde también estaba su hermana, la princesa María Teresa. Muere entonces Luis y ella se queda sola hasta que fue intercambiada en diciembre del 95 por prisioneros revolucionarios tomados por el Sacro Imperio Austrohúngaro, y fue a vivir al cuidado de su primo, el emperador Francisco I, cuya esposa casualmente también se llamaba María Teresa de Austria. Bueno, por cierto, ahora que ya le cortaron la cabeza en este relato al rey, podemos hablar un poco de lo que era la guillotina. Esta arma está asociada popularmente, digamos, a la figura del doctor Guillot. El doctor Guillot fue quien propuso su uso con los condenados a muerte
él propuso su uso. Él dijo, ¿por qué no usamos este aparato? Pero él no fue el inventor de ese aparato. Parece ser que instrumentos parecidos ya se usaban en Inglaterra siglos antes. Por ejemplo, en Halifax existía un aparato muy parecido que se llamaba el gibbet. Y a pesar de que hay una extrema crueldad, de que esté una multitud mirando, que te pongan ahí boca abajo con el cuello en una parte especial y después caiga un filo pesadísimo y te corte la cabeza. Este aparato tenía una ventaja en relación a lo que se hacía antes. Antes se usaba un hacha. Venía el verdugo con un hacha y te sacaba la cabeza a los hachazos. Y no siempre el primer hachazo te cortaba la cabeza. Te estaba ahí masacrando prolijamente. También se usaba una espada bien pesada y bien filosa. Pero tampoco esto era seguro para que vos no estés sufriendo ahí mientras te cortan la cabeza. Por eso que había un verdugo famoso en Inglaterra, en Francia antes, mucho antes de la Revolución, que era conocido por ser infalible. De un espadazo le cortaba la cabeza a cualquiera. Y entonces cuando Enrique VIII, el rey de Inglaterra, hace que le condena a muerte a su esposa Ana Bolena, por compasión, él le hace venir al verdugo capo francés para que sea el que le corte la cabeza a su esposa, a Ana Bolena, sin que ésta sufra, ¿verdad? Qué buena gente Enrique VIII, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir es que esta guillotina, este aparato para ejecuciones públicas, ya existía antes de la Revolución Francesa. Lo que hizo el doctor Guillot fue decir, para no armar tanto quilombo, para que no estén ahí dándole hachazos a los pobres condenados a muerte, ¿por qué no usamos este aparato? Y dibujó el aparato, pero él copió el modelo del gibbet de Halifax. Bueno, ustedes saben, y esto es para que se caguen de risa cada vez que oyen hablar de la culta Europa. Francia siguió decapitando a condenados a muerte a través de la guillotina hasta bien entrado el siglo XX, hasta no hace un siglo. De hecho, bien entrado, bien pasada la mitad del siglo XX, seguía Francia matando gente con la guillotina. La última persona en ser asesinada, en ser ejecutada por este método tan terrible, ocurrió en septiembre de 1977. Na Pepe Lan de culta Europa. Imagínense, en noviembre del 77, para que tengan una idea, se estrenó la primera película de Star Wars. Así que imagínense. El mundo estaba viendo y maravillándose con Star Wars y en Francia todavía estaban cortándole la cabeza a la gente con guillotina. Bueno, a ver qué otras curiosidades para amenizar un poco este relato. Los revolucionarios de, digamos, la extrema izquierda, los jacobinos y sus acólitos, eran absolutamente anticatólicos, a tal punto que anularon el calendario gregoriano. Esto fue cosa de un tal Jacques Nicolau
Bijou Barén, diputado. Él propuso un nuevo calendario, el llamado calendario republicano, que estableció como primer día, el día 1 del año, el 22 de septiembre de 1792, que fue cuando nació la Primera República. Y dijo, ese va a ser el día 1 y ahí empieza el año 1, porque ahí nació una nueva era. Y para nosotros, los revolucionarios, ahí empieza la verdadera historia. El almanaque creado por estos delirantes tenía también 12 meses y cada uno tenía 3 semanas. Cada semana tenía 10 días, entonces cada mes tenía 30 días. Por supuesto que pese a la fanfarria oficial y a la presentación y a que todos los documentos oficiales se fechaban con este nuevo calendario, la gente no le dio bola. Así que esta locura duró solo unos poquitos años, hasta que Napoleón lo abolió al calendario rarófilo en 1805. Para que tengan una idea de lo estrafalario que era este calendario, ¿verdad? Cada día estaba asociado. Viste que en el calendario que usamos, cada día hay un santoral, cada día está asociado a uno o varios santos. Bueno, pero en este calendario, cada día estaba asociado a una planta, o un animal, o un mineral, incluso a una herramienta. Y cada mes estaba relacionado con alguna actividad agrícola o con algún acontecimiento meteorológico, ¿verdad? Así, por ejemplo, había un mes vendimiario, porque era el mes de la vendimia. Había un mes germinal, porque era un mes en que brotaban los cultivos. Había un mes llamado fructidor, porque era cuando las frutas maduraban. Y todo así. Ese fue el calendario loco que hicieron los revolucionarios extremistas y que no duró más que unos pocos años, por suerte, ¿verdad? En realidad, solo existían los documentos oficiales. Nadie le daba la menor bola en la vida real. Oyente, buenas tardes. Hola, Albert, ¿qué tal? Bien. Sí, el famoso calendario, brumario, termidor. Todo eso, sí, un disparate tras otro. Sí, floreal, germinal, etcétera. Exacto, sí. Y así era. Qué Una jodido. cosa del loco. Y una de las curiosidades que me enteré... ¿Viste que ese concepto mesiánico de nosotros salvamos al mundo Sí. sigue hasta ahora en la izquierda? Sí. Pero mira que la prensa británica de la época, cómo les combatió a estos asesinos. Así les trataban allí en la prensa Y británica. claro, era lo lógico. Yo no entiendo por qué la Revolución Francesa tiene tanto prestigio, siendo que fue una revolución que mató a centenas de miles de personas, que aterrorizó a toda la población francesa y que terminó en un emperador, en Napoleón. Sí, al final. Mientras que la Revolución Inglesa nunca tuvo una interrupción. Hicieron la revolución, bueno, vos sos el rey, pero acá el poder está en el Parlamento, está la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, y funcionó siempre. Si vos tenés que tocar alguna vez ese tema de... Y murió una sola persona. De Cromwell. Cromwell, sí señor. No, Cromwell fue el que ordenó la ejecución del rey, ¿verdad? Así mismo. Y esa es la época de las dos revoluciones inglesas que alguna vez vas a tocar seguramente. Sí señor, sí, a mí me gusta mucho la revolución inglesa. Y esa es la revolución que tendría que ser la de prestigio, ¿verdad? Sí. Para un mundo democrático, no la revolución francesa que fue cooptada por una cantidad de locos. Y una cosa que me enteró, una curiosidad, que se dice que el rey de Francia, bueno, aparte que al rey más bueno le vino la revolución, hasta Luis XVI, bueno, esa Cierto. parte.
Y otra cosa, dice que él sugirió que la guillotina tenía que tener esa hoja diferenciada de un filo más avanzado que el otro para que al entrar no se trabara. Según idea de Luis XVI también fue notablemente. Bueno, eso, lo que pasa es que la guillotina se impuso después de que ya estaba el tipo preso. Claro. Pero ellos no sabían, porque viste que... Porque la guillotina no se conocía en Francia. No se conocía. En Halifax, en Inglaterra, Sí, funcionaba sí. un aparato así. Sí. Y viste que los primeros tiempos él firmaba los decretos de la revolución. Y sí, claro, él fue aclamado Sí, cuando sí. se firma la primera constitución. Sí. Y después, ahí dijeron, pero no va a ser una revolución si tenemos un rey, dijo este loco de Robespierre. Y por eso es que se... Robespierre, que después también le decapitaron. Pero bueno, así es la historia. Gracias, muchachos. Y gracias a vos. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Contacto con nosotros en el 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideran que la infraestructura es la base para el desarrollo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Desde Coca-Cola, Paraguay, reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de nuestros envases. Por eso, ahora las botellas de spray están hechas en un 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Y acordate que está Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo.
Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000. Te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. 19 con 15 minutos. Vamos a ver qué dice la gente. Antes que nada, le quiero enviar un gran saludo a Colazo, pero más gran saludo aún a Lucio, que están escuchando el programa. Lucio, actualmente jugador de fútbol, está entrenando muy duro. En cualquier momento vamos a tener una oferta del Manchester City o del Barcelona por el pase de Lucio. Un gran abrazo a los dos. A ver qué dice acá César. Para muestra vale un botón. No sé qué significa eso, pero el caso de la toma de Bin Laden. Estaban en un búnker Obama y compañía viendo por tele, dice. Sí, así es. María Graciela dice... estoy leyendo esto que no tengo que leer al aire. No, ya sé, fue un disparate lo que dijo Lilian Soto. Un disparate. Le mandaron a la puta de todos los colores en X. A ver qué dice. Bueno, vamos a la pausa primero y después vamos a ver qué nos dice Aquiles Meo. Radio 1000. 1000 AM es tu Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases.
3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, a ver qué dice Aquiles Meo. ¿Qué haces, tío Alberto? Escuchando lo que está relatando sobre la guillotina, quería nomás lanzar un recuerdo, recordar lo que ocurrió en la guerra Guazú, cuando 1.500 paraguayos se entregan, se rinden, y en lugar de caer prisioneros, son degollados por los uruguayos. Y como eran demasiados, entonces traen gauchos degolladores profesionales y forman filas, y esos 300 forman filas a los paraguayos. ¿Y sabes cómo era el procedimiento? Es muy crudo, pero hay que saber. Metían el dedo, los dos dedos, el índice y el anular, en la nariz del paraguayo, y con una faca muy filosa le cortaban el cuello y le estiraban para atrás hasta que se separaba del tronco la cabeza. O sea que eso no se hubiera sabido de no ser porque un periodista de un periódico que se llamaba Evening Star de Londres pasa por allí y ve los cuerpos de los paraguayos atados y con la cabeza separada de los troncos y sin enterrar. O sea que este crimen de guerra jamás fue denunciado y los responsables tampoco fueron juzgados. Y te salen después, los legionarios sabían todo esto y ellos se callaron, loco. Para que veas cómo esta parte de nuestra historia, dijo. Eso no. Qué bárbaro. Yo no sabía eso, Aquiles Meo. Dice acá, yo también tenía revista Patadas Play, algo era yo, no, eso es más temprano. ¿Qué tal, joven Ferreiro? Mimburicá por un reino. Después de lo que escuché me quedo nomás con Mimburicá. ¿Qué es lo que decís, Sarcoma? Hola, ¿te vas a acordar del 18 de Brumario? Dice Santiago de Lambaré, sí, cierto, Santiago. Bueno, tenemos que irnos a la última pausa. Radio 1000. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, Alimentos Guaraní, el idioma del sabor.
Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. Es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Muy bien, se nos fue el tiempo, se acabó el programa, vamos a volver mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal, carreterasyyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web, y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.